Génesis es el primer libro de la Biblia y funciona como el marco teológico que permite entender todo lo que viene después. Su narrativa se organiza en dos grandes secciones: Génesis 1:11, que explica la historia universal, y Génesis 12:50, que narra la historia particular de Dios con Abraham y su familia, de donde surgirá el pueblo de Israel. Esta estructura ya enseña algo clave. Dios no responde al desorden humano con abandono, sino con un plan de rescate que se encarna en una historia concreta y familiar. Génesis inicia mostrando a Dios que transforma el caos en un mundo habitable, bello y bueno. La creación no es un accidente, expresa intención, diseño y sentido. En el centro están los seres humanos creados a imagen de Dios, lo cual en el contexto bíblico significa representación y misión, reflejar el carácter de Dios en el mundo y ejercer un gobierno responsable que promueva vida. Aquí aparece una palabra clave: bendición. Dios bendice para que la vida florezca. La bendición no es solo éxito, es la capacidad dada por Dios para que el mundo sea más humano, más justo y más fecundo. El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza la gran decisión: confiar en la definición de Dios sobre el bien o autodefinirlo desde la autonomía. La serpiente introduce una narrativa falsa, que la independencia de Dios conduce a la vida. La ironía es trágica: el ser humano ya fue creado como imagen, pero busca ser como Dios sin Dios. El resultado es una fractura en cascada. Se rompe la confianza entre las personas, se pierde la intimidad con Dios, aparece la vergüenza, la culpa y la acusación. Sin embargo, en medio del juicio aparece una promesa de gracia: un descendiente de la mujer vencerá al mal, aunque con sufrimiento. Génesis enseña que la esperanza bíblica no nace del optimismo humano, sino de la fidelidad divina. Génesis 3:11 muestra la onda expansiva del pecado, Caín y Abel, la violencia organizada, y finalmente Babel como símbolo de una humanidad que busca hacerse un nombre y construir un orden sin Dios. Dios dispersa, no para destruir la humanidad, sino para frenar una unidad basada en orgullo y opresión. Ahora hablemos de Abraham. Dios responde al mundo roto con una familia y un pacto. En Génesis 12 todo gira. Dios elige a Abraham para bendecir a todas las familias de la tierra. Aquí se entiende el corazón teológico del libro. Dios rescata el mundo por medio de una promesa, una alianza y una historia que atraviesa generaciones. La familia de Abraham falla repetidamente, pero Dios permanece fiel. Su fidelidad es el motor del relato. Génesis 11:50, de Babel a José, la estrategia de Dios para bendecir al mundo. Babel como punto de quiebre y bisagra teológica. Babel no es solo una historia sobre lenguas, es la radiografía de una humanidad que quiere seguridad, identidad y grandeza sin Dios. El resultado es dispersión y fragmentación. Teológicamente, Babel muestra que el pecado no es únicamente moral individual, también es arquitectura social, proyectos colectivos que terminan deshumanizando. Aquí ocurre la gran bisagra. El texto enlaza Babel con una genealogía que conduce a Abraham. Es decir, Dios responde al mundo dividido no con un reset general, sino con un plan histórico, una promesa particular con impacto universal. En Génesis 12, Dios promete a Abraham tierra, descendencia, bendición y un nombre. Y el propósito: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este punto es crucial para interpretar. Israel no existe para ganar, sino para servir como instrumento de bendición. La elección es vocación. Dios formaliza su promesa mediante pacto. Se compromete con Abraham de forma unilateral y fiel. La señal recuerda que la fecundidad y el futuro del pueblo no dependen del control humano, sino del don de Dios.
Clave interpretativa. La fe bíblica en Génesis no es sentir bonito, es confiar cuando no hay evidencia favorable, esterilidad, amenazas, conflictos. Abraham aprende a vivir por promesa, no por circunstancias. Isaac y Jacob, la promesa avanza a través de personas frágiles. Génesis 26:36. Génesis es intencional al mostrar una familia escogida, pero quebrada. El libro insiste, la historia de Dios no depende de héroes impecables, sino de su fidelidad. Isaac representa continuidad. La promesa no es de una generación, es de alianza. Jacob encarna transformación. Su nombre, engañador, refleja su vida, pero su lucha con Dios culmina en un nuevo nombre, Israel, el que lucha con Dios. Teológicamente, Jacob enseña que la bendición no es premio al mérito, sino gracia que reordena la identidad. Dios no niega el conflicto, lo usa para formar un pueblo. La historia de José es la culminación narrativa y teológica del libro. Hay traición, injusticia, esclavitud y cárcel. Sin embargo, el texto repite una idea. Dios estaba con José. La providencia divina no evita el dolor, pero lo integra en un propósito mayor. El cierre del libro ofrece una declaración interpretativa que es oro teológico. Lo que ustedes intentaron para mal, Dios lo encaminó para bien, para preservar vidas. Esto enseña dos cosas esenciales. Dios puede redirigir el mal hacia un bien mayor sin aprobar el mal. La bendición prometida a Abraham empieza a tomar forma práctica, salvar vidas, sostener pueblos, abrir futuro. En las bendiciones finales de Jacob, la promesa se concentra en Judá, de allí vendrán los líderes y reyes. Génesis cierra apuntando a un futuro rey que traerá obediencia y paz a las naciones. Es decir, el libro termina con esperanza en suspenso. El plan está en marcha, pero aún no culmina. No lo leas como moralismo, sino como historia de alianza. Dios bendice para bendecir al mundo. Ahora, observa el patrón que este libro nos muestra: fracaso humano más fidelidad divina. Esa tensión define la teología del libro. Interpreta tierra, descendencia, bendición como pilares que explican el Antiguo Testamento y preparan el Nuevo. Entiende la providencia con equilibrio. Dios gobierna la historia, pero las decisiones humanas siguen siendo reales y responsables. Con esto, Génesis se entiende como el libro que explica por qué el mundo está roto, cómo Dios decide salvarlo y por qué la historia bíblica se centra en una familia que será canal de bendición para todas las naciones. Léelo como teología narrativa. No solo cuenta hechos, forma una visión de Dios, del ser humano y del mundo. Identifica el contraste central: bendición versus autonomía, vida versus desorden, fidelidad divina versus fracaso humano. Interpreta las historias familiares, Jacob, José, etc., como un mensaje. Dios puede transformar el mal en bien sin justificar el mal. La frase de José resume el libro: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, revelando una providencia que salva. Génesis termina abierto, deja promesas en el aire, especialmente la expectativa de un rey futuro. Esa tensión no es un vacío, es una invitación a seguir leyendo la historia de la salvación.